Amigos, buenos días, un gusto saludarles con lo más importante de la información generada en Veracruz, en México y el mundo en las últimas 24 horas. Vamos a informarle de muchas cosas el día de hoy. Es viernes 19 de junio del año 2020, estamos en semáforo rojo en Veracruz, semáforo rojo de COVID-19, así que quédese en casa, siga todas las medidas sanitarias correspondientes, quédese en casa porque la situación está muy complicada, los contagios a la alza y México rompe récord de contagios a nivel mundial. El día de hoy, México amanece con el récord mundial hasta el día de hoy de contagios en todos los países que en este momento están sufriendo la pandemia del COVID-19. Tienen más de 100,000 contagios en menos de 24 horas y más de 600 muertes, con lo que nuestro país pues es uno de los más graves, por así decirlo, en materia de COVID-19. De eso estaremos hablando. También hablaremos de el sepelio de este niño en Acayucan, abusado, torturado y asesinado. Ya el hombre que aparentemente cometió este delito ya está vinculado a proceso, ayer lo detuvieron. También hablaremos de este doble feminicidio en Puebla, 2 mujeres calcinadas y ya también se hicieron los funerales, ya tienen al responsable. Hablaremos también del COVID-19 a nivel nacional y estatal y todo lo que tiene que ver con la pérdida de empleo en el estado de Veracruz. Por supuesto, iniciamos con esta información triste, con una información muy lamentable que le hemos dado seguimiento a lo largo de esta semana. Sepultaron, le dieron el último adiós a este pequeñito de 10 años en Acayucan que fue abusado sexualmente y asesinado. Es la nota que nos presenta Foro Cuatza y nosotros agradecemos por supuesto el apoyo y respaldo de Foro Cuatza en estas circunstancias. Vamos con la información y regresamos. Vecinos de la colonia El Fénix, familiares y algunos conocidos de la familia de José Antonio llegaron a las 9 de la mañana al domicilio de la calle Cóndor, lugar donde velaron al menor. Minutos antes de las 10 de la mañana salió la carroza y el contingente de personas que acompañaron hasta el cementerio. El trayecto fue de la calle Juan Sarabia, Belisario Domínguez, Barrio Obrero, Zaragoza y Negrete, para luego llegar hasta la calle Dolores y finalmente al Panteón Municipal. Conforme avanzaban las calles, era más difícil asimilar que Toñito ya no estaba en esta vida, pues sujetos perversos se la arrebataron y hasta el momento no se sabe exactamente lo que ocurrió. El personal de la empresa funeraria dio todas las atenciones correspondientes al pequeño que descansaba en su ataúd, mientras que en el área de descanso se abrió por última vez la caja para que su madre, la señora Dolores, y sus hermanos pudieran despedirse, por lo que de inmediato la niña de 11 años de edad se aventó y aferró al ataúd, donde lloró por varios minutos, mientras que la madre le abrazaba. El niño más pequeño no entendía lo que ocurría en ese momento. Al pasar entre el monte, piedras y desniveles al interior del panteón, finalmente se llegó al lugar donde eternamente descansará Toñito, el niño de 10 años de edad que trabajaba abriendo y cerrando puertas en una tienda de autoservicio. En ese preciso momento los mariachis cantaron y tocaron, provocando el llanto entre los asistentes. El DIF de Acayucan se llevó bajo resguardo a los hermanos de Toñito. La madre de José Antonio, Dolores López, aún no colocaba la primera piedra ni la primera palada de mezcla de cemento cuando arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pues el DIF local dio acompañamiento a la sepultura y por un video que circuló en redes sociales donde Toñito y su hermana mayor exponían ser víctimas de violencia familiar, es por ello que decidieron resguardar la integridad de los 2 menores. La familia aún se mantenía en el lugar, se mostró sorprendida, tanto las abuelitas, tías y demás personas que acompañaban a la señora Dolores y a sus 2 hijos. El personal del DIF tomó de la mano a los pequeños y rápidamente salieron del camposanto, los subieron a una camioneta oficial y se fueron del lugar, dejando a la madre y a sus familiares. La policía se retiró de inmediato, pues no hubo resistencia. La presidenta del DIF ofreció una rueda de prensa a la 1 de la tarde, donde dijo abundaría del tema. Sin embargo, no otorgó mucha información por la supuesta secrecía de la información y del caso. Lo más relevante del caso fue que anunció la denuncia correspondiente contra quienes resulten responsables. De la madre y su pareja nadie sabe nada hasta este momento. Para Foro Cuatza les he informado desde Acayucan, Roberto Montalvo. Pues era una situación que ya se venía comentando este tema en torno a este caso lamentable que se ha dado allá en Acayucan. Estos niños aparentemente habrían denunciado que
pues había maltrato por parte de sus familiares, y tanto así que pues los obligaban, dicen algunas personas, los obligaban a trabajar, a llevar algunos pesos a la casa. Por eso este niño todos los días tenía que salir a trabajar al Oxxo, entonces para que llevara pues un dinerito a su casa, donde pues obviamente en este trabajo se encontró con un loco, con un pervertido que le arrebató la vida. No se sabe nada de la mamá, no se sabe nada del padrastro, y bueno, pues las investigaciones continúan. Lo cierto es que estos niños definitivamente vivían en unas condiciones totalmente inaceptables. Ahí está la información. No han reclamado a los pequeños que fueron llevados por el DIF. Ya lo escuchaba usted en esta nota de nuestro compañero de Foro WhatsApp, como en el momento en el que se estaba realizando el sepelio, pues llegan las autoridades del DIF, las autoridades municipales, y pues se llevan a los niños bajo custodia, porque no había las condiciones para que estos niños tuvieran una sana niñez, y desafortunadamente se dan cuenta muy tarde, porque tuvo que perder la vida este pequeño de 10 años para que se dieran cuenta y atendieran las denuncias que se venían realizando a estas dos personas, que ayer justo presentábamos las imágenes de la madre, donde pues muy compungida, pues obviamente el dolor de perder un hijo es incalculable, es inimaginable, pero ahí decía que la fiscalía no había atendido este tema. Después del sepelio, después del velorio, ya no se volvió a saber nada de la señora, y pues los niños siguen bajo resguardo en el DIF. Estas son imágenes del sepelio, del entierro, que fue verdaderamente dramático. Sus hermanitos ahí pues lloraban. Esta niña es su hermanita, la mayor de este pequeño, y ahí lloraba inconsolable frente al féretro que estaban ya a punto de sepultar. Esas son las imágenes que nos llegan precisamente de este sepelio allá en Acayucan, Veracruz. Y detuvieron a este sujeto, lo detuvieron a Gabriel N. Fue vinculado a proceso y de esta manera fue detenido. Estas son las imágenes que llegan del momento de la detención de Gabriel N. Así es, este personaje que está señalado como responsable de la muerte de este menor. Así es, vean ustedes las imágenes. Aquí hay el momento en el que personal de la Fiscalía del Estado de Veracruz detenía a Gabriel N., presunto responsable de los delitos de homicidio doloso calificado y pederastia agravada en contra de un menor de 10 años de edad en Acayucan, Veracruz. Fue detenido de esta manera y fue vinculado a proceso. Durante la audiencia de control, los fiscales presentaron datos de prueba suficientes, por lo cual el juez resolvió prisión preventiva oficiosa por 2 años como medida cautelar y 6 meses para la investigación complementaria. Ojalá y verdaderamente se llegue al fondo de esta situación, porque entre la sociedad acayuqueña hay ahí un tema. El mismo día, el mismo lunes que se sabe de el homicidio de este niño, matan a una persona, la balean ahí en Acayucan, y aparentemente los vecinos y los rumores decían que esa persona habría sido la persona que abusó y asesinó a este menor. Ahí quedó la cosa. La fiscalía no se ha pronunciado sobre este tema, no se ha pronunciado tampoco en torno a ese homicidio que se registró el primer día, y posteriormente, después de la presión mediática, después de que la noticia se vuelve viral y nacional en redes sociales, pues dan como resultado y anuncian que estaba detenido esta persona, Gabriel N., quien fue trasladado el día de ayer, como ya le decía, a recibir la prisión preventiva oficiosa por 2 años por los delitos agravados de homicidio doloso y pederastia agravada, que ya le comentaba. Esta es, digamos que el avance y hasta dónde va el caso de este menor asesinado en Acayucan, y de este caso triste que consternó a la sociedad de Veracruz, un caso verdaderamente doloroso y que parece que ya se llega a la conclusión con la detención y la vinculación a proceso de este hombre. En 6 meses tendrá que resolver su situación, si es condenado, si es sentenciado por un juez, o bien si no se le comprueban absolutamente ninguno de los delitos, pues tendrá que salir en libertad. Ahora bien, el otro caso, el de la familia,
acusados de violencia intrafamiliar, la mamá del niño y el padrastro del niño no aparecen. Y los hermanitos de este menor desafortunadamente fallecido pues están en custodia en este momento del DIF. Hasta ese momento, hasta ahí va la historia en Acayucan. Nosotros por supuesto le estaremos dando seguimiento, y de esta tragedia que enlutó a la sociedad veracruzana nos vamos a otra tragedia, algo verdaderamente terrible en Puebla. De esta manera despidieron a Gardenia y a Dulce. En el inicio de esta semana, el lunes, le comentábamos que habíamos vivido un crimen atroz en Puebla. Resulta que a Gardenia, de 25 años, y a su hija Dulce, de 11 años de edad, un loco, un desadaptado, un degenerado, pues las incendió, las calcinó al interior de su vehículo, esto en Acajete, en el estado de Puebla. La consternación fue tremenda. Esta también es una historia que ha consternado a la sociedad de Puebla. Esto ocurrió el 12 de junio. El 12 de junio ocurrió esta tragedia. Las dos mujeres aparecieron calcinadas en su vehículo. Pues ayer, las últimas horas, se han dado las despedidas con mariachis, con porras, con cánticos. Obviamente, como se han dado en los demás funerales, pues sin sana distancia, pero pues con tanto dolor, ¿qué te va a importar en ese momento la sana distancia? Ahí están los funerales de Dulce y de Gardenia, que ya reposan en paz en el camposanto de ahí, del municipio de Acajete. Este fue el último adiós, los vecinos congregados, por supuesto, ahí todos los funerales absorbidos también por la fiscalía. Y pues estas eran las fotografías y el momento de la tragedia. Muchas personas, como sus familiares, obviamente exigen justicia y piden que se castiguen a las personas involucradas. Sobre este hecho, esta lamentable noticia, por supuesto, el gobernador Miguel Barbosa pero yo informó mismo me acordé que ya están del asesinato ya identificaron al asesino de estas dos mujeres. De una mamá y una niña y su hijita. Ya tenemos al responsable. Ya lo tenemos. ¿Sí? O sea, siempre encuentra uno al responsable, no siempre, en su gran mayoría, en el primer círculo. O sea, es imposible que ocurra este tipo de hechos, porque se dan en el primer círculo de las relaciones personales. Pero ya estamos listos para la detención del que cometió tamaña barbaridad. Pero yo mismo me acordé del asesinato y incineración de allá en Acajete, de una mamá y una niña y su hijita. Ya tenemos al responsable. Ya lo tenemos. ¿Sí? O sea, siempre encuentra uno al responsable, no siempre, en su gran mayoría, en el primer círculo. O sea, es imposible que ocurra este tipo de hechos, porque se dan en el primer círculo de las relaciones personales. Pero ya estamos listos para la detención del que cometió tamaña barbaridad. A decir del gobernador de Puebla, Barbosa, el asesino, el feminicida, está precisamente en el primer círculo familiar, así que en las próximas horas se sabrá quién es la persona que está detenida por este terrible, pero terrible crimen. Por supuesto que el hashtag Justicia para Gardenia y Justicia para Dulce fue tendencia en las redes sociales en las últimas horas. Descansen en paz, reposen en paz estas mujeres que son víctima más de la violencia que pues existe en nuestro país. Y de este caso de Puebla nos vamos a este asalto. Ya sabe usted que la carretera México-Puebla
y Puebla-Veracruz es una de las más peligrosas, obviamente aunadas a las carreteras de Tamaulipas, a las carreteras del norte del país, son las de las más peligrosas en pues el territorio nacional. Y otra vez se volvió a dar un asalto a un autobús de pasajeros. Estas personas iban a bordo, ingresaron al autobús como pasajeros normales y ya cuando iban en su trayecto de México a Puebla, los amantes de lo ajeno, estos delincuentes, pues a punta de pistola amenazaron al chofer, amenazaron a los pasajeros y quitaron absolutamente todas sus pertenencias. Se bajaron y se perdieron ahí en una de las carreteras, de uno de los entronques de la autopista México-Puebla. Todo esto que le estoy relatando ocurrió en menos de 2 minutos. Unos profesionales de la delincuencia, estos sujetos. Vea usted las imágenes, por supuesto son imágenes fuertes y un lenguaje fuerte también lo que se vivió ahí en Puebla. Saca el otro coche y mátalo. ¡Vámonos, carnal! ¡Vámonos! Usted adelante vas a bajar. Ahí donde está el taxi me vas a bajar. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Dame tu bolsa. Tráete la bolsa, tráete la bolsa. Aquí. Traes cola, puto, Pues de bronca aquí, ahora te van a matar, ¡Vámonos, vámonos! ¡Ábreme la cajuela! ¡Ábreme la cajuela! ¡Ábreme la puerta también! ¡Órale, ábreme la puta cajuela, carnales! Nos vamos a meter un balazo, Está abierto. Traes cola, puto, Bien, esas son las imágenes, pues allá originadas en Puebla, la México-Puebla, una de las carreteras más peligrosas, sin duda alguna, que hay en nuestro país. Pero bueno, pues así las cosas, no se sabe absolutamente, las investigaciones ya están en marcha y pues no se sabe quiénes fueron. Estos se perdieron en plena carretera y pues las personas perdieron todo lo que tenían, todas sus pertenencias. Pues así las cosas. Vamos con comentarios y por supuesto saludos a todas las personas que nos están viendo. Saludos, dice Guillermo Chagala Domínguez. Hola Eric, saludos. Guillermo, saludos, muy buenos días. Quiero hacer un comentario en el caso de los padres que ponen a los niños a trabajar. Aquí en Catemaco, para ser exactos, en el semáforo de Catemaco también hay menores de edad lavando parabrisas y siempre están drogados con tiner y el DIF de Catemaco no hace nada. Espero por ahí les hagas un llamado al DIF estatal. Buen día, mi estimado, que Dios los bendiga. Pues gracias, igualmente. Fíjese que es un caso que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. En este sentido, en Acayucan se tuvo que morir un niño o tuvieron que asesinar a un niño para que el DIF de Acayucan se accionara. Y muchas veces cuando tú vas en la calle ves niños trabajando y te preguntas por qué el gobierno, por qué los políticos no hacen nada cuando ven este tipo de casos. Porque por supuesto que los políticos cuando van a sus oficinas lo ven. Los funcionarios del DIF por supuesto que saben que hay niños trabajando, hay niños que son forzados a la venta para llevar dinero a su casa. ¿Por qué tienen que ocurrir desgracias para que tomen en cuenta? Ya había habido denuncias en Acayucan de que estos papás maltrataban a sus hijos, pero además del maltrato físico intrafamiliar había violencia económica y explotación infantil porque los hacían trabajar para llevar el dinero. Ya había denuncias, los niños habían grabado videos que obviamente estaban en la opinión pública y el DIF no hizo absolutamente nada y lo mismo pasa en prácticamente toda la República Mexicana. La pregunta es, ¿qué demonios hace el DIF? ¿Para qué están? O sea, esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. O sea, cuando verdaderamente se tiene vocación y se quiere trabajar y se quieren atacar los problemas sociales, hombre, si yo soy funcionario del DIF, me aboco a implementar un programa en el cual tenga yo que checar diario los niños en los semáforos, hacer unas encuestas, hacer una evaluación, estudiar a los niños, ver qué calidad de vida tienen. Hombre, pues para eso finalmente les están pagando, no para ir a aplanar las sillas, estar ahí haciendo horas pompa. Entonces, es un tema bastante delicado, bastante complicado y que se tiene que poner en la agenda estatal
aprovechando los casos terribles que estamos viviendo de violencia como este pequeño allá en Acayucan. Arisei Domínguez dice, hola, buenos días, hola, saludos hasta el puerto de Veracruz. Heréndira Sopil dice, buenos días, me atrevo a recordarte el dengue, evitar automedicarse, efectivamente, ahorita ya viene el contagio de dengue. Hay que recordar que el año pasado históricamente a Ramos Alor se le vino el mundo encima porque tenemos un secretario de salud bastante ineficiente, hay que decirlo, y se le murieron casi 30 personas de dengue, algo que no sucedía en Veracruz desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque no son capaces de administrar correctamente el servicio público. Son muy buenos políticos, pero como servidores públicos dejan mucho que desear y Ramos Alor es uno de ellos. Entonces, como el gobierno es verdaderamente incapaz de garantizarnos nuestra seguridad y nuestra salud, pues nosotros nos tenemos que cuidar, no queda de otra. Cuídese del dengue, use repelente de mosquitos porque el dengue pues ya viene aunado al coronavirus. Hay casos en México, ya se confirmó un caso en Veracruz de dengue y coronavirus al mismo tiempo. Ahora sí que el coronadengue o el covidengue, como le dicen aquí en el Notiver, ya le pusieron el covidengue. Bueno, el covidengue ya está dando y cuídese usted, tome todas las medidas de precaución. Si no tiene usted para un repelente, pues póngase jabón o haga una enjabonadura ahí de algo y póngase en el cuerpo y todo, o cómprese de esos famosos, bueno, que no son muy buenos para la salud, pero esos repelentes de mosquitos, y pues a evitar contagiarse del dengue porque las dos epidemias van a estar a la orden del día a partir de ya, y muy abusados porque si a usted le da dengue, es muy probable que sean los síntomas muy parecidos al COVID-19. Lo más importante en este caso es no automedicarse, para nada automedicarse y estar muy pendiente de los alertamientos de salud. Nada que vea usted, ninguna medicina que vea usted en los medios de comunicación que sirve para el coronavirus o para el dengue, se la automedique. Tiene que ir a un médico o tiene que llamar a la línea de emergencia nacional, que es la de Susana Distancia, o bien a la línea de emergencia del estado de Veracruz, para que ahí vía telefónica los médicos especialistas le receten. Se va por su receta o manda por su receta y a tomarse los medicamentos. Solo así puede usted ingerir medicamentos, mientras para nada automedicarnos. Dice Guillermo Chagala, saludos, buenos días, recibe cordiales saludos desde Catemaco, como siempre, muy pendiente de tu muy completo noticiero. Hombre, con estos comentarios nos hacen el día verdaderamente. Gracias a todos por vernos. Karen Nudding dice, saludos desde Martínez de la Torre, ahí muy pendientes porque ya se confirmaron muy cerca de la región capital costera, es decir, Martínez de la Torre, San Rafael, casos de dengue y aunados con COVID. Así es que, pues mucha precaución allá a toda la flota que vive en la zona costera central y pegada, por supuesto, con la región norte central del estado de Veracruz, a toda la costa, por supuesto, Costa Esmeralda, San Rafael, Martínez de la Torre, toda esa región hermosa, productora de muchas delicias que se exportan al mundo. Saludos también para don Raúl Zamora. Don Raúl, saludos, un fuerte abrazo, saludos amigos de Global, dice la señora Carmen Álvarez, buen día, gracias a Dios, llegamos otro fin de semana cuidándonos, abrazo a todos, efectivamente, seguimos, saludos para Paquito Martínez Lozada, Paquito, un fuerte abrazo, saludos para el ingeniero Víctor Raúl Castropola, saludos para Liz Castropola, saludos para la señora Eugenia Sierra y para todos los que están ya conectados esta mañana. Pues vamos a más información porque vaya que hay información, De estos temas nos vamos a la lamentable noticia de que encontraron muerta a una doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella era mujer trans, era especialista de un Instituto Mexicano del Seguro Social. María Elizabeth Montaño, doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social, mujer transgénero, fue encontrada muerta en la carretera federal México-Cuernavaca. La doctora y defensora de los derechos LGBT fue vista por última vez hace 10 días, cuando salía de su trabajo en el Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México. En México se compartieron reclamos de justicia para que apareciera y 10 días después de su desaparición aparece muerta. Lamentable, por supuesto, este México al que hemos regresado y que
digamos que descansamos de este México violento durante un tiempo, pero volvemos a tener las mismas notas terribles que teníamos desde hace 2 años. Ella es Asa Cristina Laurel, renunció a la subsecretaría de Salud. Ella publicó ayer en La Jornada un artículo donde acusaba al doctor Hugo López-Gatell y a Jorge Alcocer, el secretario de Salud, de querer desaparecer la subsecretaría en la que ella laboraba, y por denunciar esto en una columna de La Jornada la despidieron. La Universidad Veracruzana iniciará el próximo ciclo escolar el 14 de septiembre, así lo anunció la rectora Sara Ladrón de Guevara. Anunció que el próximo ciclo escolar iniciará el 14 de septiembre, así que atentos todos porque el 14 de septiembre se regresaría al ciclo escolar normal de la Universidad Veracruzana y obviamente sería presencial, sería en las aulas, pero dice la rectora que antes van a desinfectar toda la universidad, van a aplicarle todas las medidas de desinfección posibles y por haber, y pues regresarían de manera presencial los alumnos pues en septiembre, así que abusados con estas fechas. Para todos los universitarios que nos están escuchando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reinstalar al alcalde de Actopan, Veracruz, José Paulino Domínguez, así como a la síndica Yasmín Palmeros, desaforados por el Congreso de Veracruz hace ya algunos meses. La Suprema Corte ordenó reinstalar al alcalde y a la síndica de Actopan porque se violaron sus derechos, a lo que el Congreso respondió que es falso. Es falso que el Congreso de Veracruz tenga que reinstalar a los ediles de Actopan y mucho menos que oculte información sobre el caso que eventualmente pudiera conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló el secretario general, el expanista Domingo Baena Corvalá. Domingo Baena señaló que no van a reinstalar y no van a revocar ninguna decisión en torno a este alcalde corrupto y lo acusan de desviar recursos del erario público para hacerse una mansión. Haga de cuenta que era el Peña Nieto, pero de Actopan. Todo el dinero federal lo estaba desviando para hacerse un casoronononón, vaya. Y lo cacharon, no salían las cuentas, no habían comprobado y pues tiene que dejar el cargo y ahí no se ha resuelto en Actopan quién es, qué figura va a gobernar. Está todavía pendiente esa situación, los diputados tienen que ponerse a chambear para determinar quién va a gobernar Actopan después de que estos dos personajes corruptos salieron. Mónica Maxice, la titular del CONAPRED, ha renunciado. Mónica Maxice Duaité renunció al CONAPRED después del enojo de la primera dama de este país, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, por invitar a Chumel Torres, un hombre que le dijo chocoflán a su hijo, al hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso no se lo perdona nunca ni el presidente ni Beatriz Gutiérrez Müller, que Chumel Torres haya insultado y haya provocado una ola de insultos a su hijo menor, a Jesús, y pues el CONAPRED lo invitó y le costó la renuncia a esta mujer. Vamos con más información. Antes, por supuesto, le comento que el presidente volvió a hablar del CONAPRED y de este organismo que fue creado por Gilberto Rincón Gallardo en el 2003 para combatir la discriminación. Y bueno, pues hasta estos momentos, hasta la ONU se metió al tema y dijo que el CONAPRED sí sirve, no como decían del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que no compartían esa visión y esa misión del presidente de querer desaparecer un organismo tan importante. Nos vamos con más información. Tomás Herón, por aquello de las malditas dudas, Tomás Herón tramitó un amparo para ser detenido por el caso de Ayotzinapa, por falsear declaraciones y por corrupción en la investigación del caso Ayotzinapa. Tomás Herón está amparado para no ser arrestado por el caso Ayotzinapa. Es ex procurador de el país, ex procurador del país. Y pues además de más información, por supuesto que le tenemos, le comento que Juan Javier Gómez Casarín, el titular de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, dijo que 126 ayuntamientos han aprobado la reforma electoral pues avalada por el Congreso. Dos ayuntamientos están todavía en revisión y más de 60 han desaprobado. Es hasta este momento pues cómo va el asunto de
aceptación por parte de los cabildos de la reforma electoral. Recuerde usted que para hacer una reforma constitucional en Veracruz se necesita la aprobación, además del Congreso, se necesita la aprobación de ese dictamen de la mitad de los cabildos, la mitad de los ayuntamientos más uno, es decir, necesitaban 107 actas de aprobación por parte de los cabildos y ya tienen pues ya 122, es lo que informó Juan Javier Gómez Casarín. Oiga, y vámonos con estas imágenes que nos llegan desde Hidalgo. Vean ustedes aquí cómo se arremolina la gente en la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas imágenes se repitieron prácticamente en toda la República. Se dieron estas imágenes en Veracruz, en Tlaxcala, en Puebla, ahora por supuesto en Hidalgo, y seguramente que el día de hoy que hace gira en Cuernavaca, Morelos, también se van a registrar estas imágenes. Un hombre, el primero que ve en su pantalla, le dice al presidente que quiere a su hijo, que necesita a su hijo. Este hombre desesperado le grita al presidente Andrés Manuel López Obrador. Después este señor que tiene dificultades para caminar, lo arrolla, le atropella la camioneta del presidente. Esta señora le reclama que a pesar de que ya lo han atendido en Gobernación, su hijo no aparece. Todos le reclaman al presidente alguna situación, otros van a saludarlo, otros van a gritarle su apoyo, pero estas imágenes se han repetido a lo largo y ancho de la República Mexicana desde que regresó a las giras el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí tiene que hacer giras el presidente porque al final pues es su chamba atacar, digamos, todos los asuntos pendientes que se tienen, pero caramba, la gente no entiende que no se puede arriesgar de esta manera. Olvídese de que haya sana distancia. El dolor de estas personas que no tienen a sus seres queridos junto pues es mucho más grande que cualquier enfermedad que puedan contraer. La gente sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia, arremolinándose, abrazándose, pegándose, en fin, son imágenes por supuesto verdaderamente dramáticas que, repito, se dieron el día de ayer en Hidalgo después de que el presidente hizo un recorrido, una gira junto con el gobernador Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, en el C5I, uno de los centros de comando más avanzados del país. Están ahí precisamente en el estado de Hidalgo. Vean ustedes las imágenes que son pues obviamente bastante pues dramáticas, porque las personas no entienden que el mandatario no las puede atender por el tema de la sana distancia para no contagiarlos y no contagiarse él de algún posible contagio de COVID-19, de coronavirus, pero pues el dolor los lleva, el dolor es el que los lleva ahí a gritarle de todo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a tratar de pues conseguir alguna señal, alguna instrucción del presidente para encontrar a sus hijos. Presidente, aquí está un discapacitado. Sí, ya lo recibió, señor. Ya. El camarógrafo más. Sebastián Yáñez me recibió en México y el licenciado Cordero me recibieron, pero no ha habido noticias de Sebastián. El gobernador no me ha recibido. Aquí está. ¿Ya? ¡Ayuda, presidente! ¡Instalación de los maestros pesados! ¡Mi hijo, por favor, presidente! Venga, señora. ¡Quiero a mi hijo! ¡Quiero a mi hijo! ¡Aguas! Espérense. ¡Ey! ¡Quitaron al señor! Presidente, aquí está un discapacitado. Sí, ya lo recibió, señor. Ya. La realidad que se vive en nuestro país. Quiero a mi hijo, le grita este hombre al presidente, y esta señora que tampoco tiene en su casa, en sus brazos, a su pequeño. Pues así las cosas, la realidad brutal
la realidad con la que se enfrenta todos los días el presidente López Obrador. Una cosa son las cifras alegres como las que le vamos a presentar un poco más adelante de Alfonso Durazo, uno de los secretarios que ya debió haber renunciado en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde la crisis de Ovidio Guzmán, Alfonso Durazo debió haber renunciado a su cargo. Ha demostrado su ineficacia en el combate a la inseguridad, en el combate a la delincuencia en este país, porque simple y sencillamente se siguen registrando todos los días hechos delictivos, y hoy sale Alfonso Durazo a decir que no hay delitos, que ya se han mejorado las cifras, que han bajado las cifras delincuenciales, las cifras de delitos que se han cometido en el país, que ya han bajado en abril y en mayo. Pero esas son las cifras de Alfonso Durazo, que ni él mismo se las cree. Pero estas imágenes es la realidad que le golpea de frente al presidente, y que hay una deuda pendiente con los familiares de las personas desaparecidas, y hay una deuda pendiente con la sociedad mexicana de ya, por Dios, acabar con la inseguridad y que llegue la paz tan prometida por el presidente. La prometió 12 años y pues simple y sencillamente no ha llegado. Es cierto, en menos de 2 años no va a arreglar la porquería que nos dejaron en 12 o en 15 o en 20 años, no la va a arreglar, pero tampoco se le ve la voluntad y la estrategia de seguridad al gobierno para regresar a esa paz y esa tranquilidad que tanto anhelamos los mexicanos. Tenemos comentarios, saludos para Valentín Lizárraga. Valentín nos está comentando los casos de COVID-19. Ahorita vamos a entrar ya a las cifras de COVID-19. Ahorita comento las cifras de Tabasco, que nos comparte muy amablemente y que agradezco mucho a Valentín todos los días. Dice Eréndira Zópil, en cuanto a la necesidad de López Obrador que se ponga a trabajar, es tan simple como hacer uso de un helicóptero para el ejército, para moverlo y verdaderamente proteger a la ciudadanía. Pues sí, sin cubrebocas, sin absolutamente ninguna protección, ahí anda el presidente pues provocando este tipo de aglomeraciones que para nadie son sanas, ni para él ni para esta pobre gente que, además de sufrir el dolor que ya hemos hablado, pues obviamente se exponen a contagiarse de alguna enfermedad. Desafortunadamente esa es la realidad que nos golpea en la cara a todos los mexicanos. Dejamos estos temas de lado y ahora nos vamos rápidamente, porque estamos pues algo atrasados con este noticiero en cuanto a información, y nos vamos con la información de COVID-19. Señoras y señores, tenemos hasta este momento 8.514.522 contagios de COVID-19 de acuerdo a la última cifra reportada por la Universidad Johns Hopkins, avalada por la Organización Mundial de la Salud. 188 países, 454.522 personas están desafortunadamente fallecidas por COVID-19. En el mundo, las noticias más importantes que se dan es que México y Colombia reportan las cifras más importantes, cifras récords en contagio. Las autoridades mexicanas informaron sobre más de 5,000 casos este jueves, mientras que el Ministerio de Salud colombiano reportó más de 3,000 contagios en un día desde que llegó el nuevo coronavirus a ambos países. Una cifra verdaderamente alarmante, y ya le decía yo que estas cifras colocan a México como uno de los países con más muertes de COVID-19 en 24 horas y más contagios de COVID-19. México batió récord de contagios de COVID-19 en un día, 5.662 casos registrados en las últimas 24 horas, alcanzó un total de 165.455 casos desde que inició la pandemia en el país. Así, con 667 nuevas muertes, México se acerca a los 20,000 fallecidos. Es obviamente las noticias más importantes que se dan a nivel internacional de esta pandemia. Y por supuesto nosotros le recordamos que estamos en semáforo rojo, que no se puede confiar. Esta es una gráfica de cómo se ha ido comportando el coronavirus hasta la fecha. El 1 de junio tuvimos 237 fallecidos, el 2 470. El día que más fallecidos hemos tenido en el mes de junio fue el 3 de junio con 1,092 fallecidos, y en ese día tuvimos 11,729 defunciones totales.
ya contabilizadas todas. Después 816 el 4 de junio, que fue uno de los días también más complicados, y bueno, pues ayer con más de 600, ese es el asunto. El aumento de casos en 24 horas para México, 3.5%, 5.662 casos, estamos en la fase 3, en alerta máxima. El aumento de muertes en 24 horas en México es de 3.5%, 677 muertes, lo que se dio, por supuesto, el día de ayer. Las 10 entidades con más casos: Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Baja California, Veracruz y Puebla son los estados con mayor número de contagios. Más de 8.5 millones de personas en el mundo están contagiadas, 4.5 millones se han recuperado y más de 400,000 han perdido la vida a causa del coronavirus. España sigue en la desescalada, ya hay municipalidades y estados que, bueno, pues ya pues están regresando a la nueva normalidad. El País Vasco, por ejemplo, ya está regresando a la nueva normalidad. Corea del Sur registra aumento de casos. Nuevos estudios en Alemania revelan que hay más rebrotes. Países con más muertos reportados por coronavirus las últimas 24 horas: Brasil 1.238, Estados Unidos 717, México tercer lugar mundial de muertes registradas en el último día con 667, la India es el cuarto sitio con 336, Chile 226, Perú 204, Rusia 182, Pakistán 136, Reino Unido 135 y Egipto con 88 muertes en las últimas 24 horas. Y el ganón de la pandemia fue la Comisión Federal de Electricidad, que maneja el corrupto de Manuel Bartlett. En la pandemia, la Comisión Federal de Electricidad cortó la luz a 500,000 mexicanos y con estas reconexiones ganó millones. Se quedaron 543,000 usuarios sin electricidad por no pagarla, por quedarse sin empleo. Y la empresa corrupta, pues cómo no va a ser corrupta si el más corrupto está de dirigente, que es Manuel Bartlett, ganó 47 millones de pesos, 47 millones de pesos por estas reconexiones. Las autoridades sanitarias de China aseguraron tener bajo control el brote surgido en el mercado de Shanfadi, mercado de alimentos en Pekín, uno de los más grandes allá en Beijing, en China. En la última semana se reportaron una ola importante de contagios. Las autoridades chinas informaron el jueves 21 nuevas infecciones de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número se redujo bastante, de manera importante. Es parte de lo que se está informando a nivel mundial de COVID-19. Y el que no está muy contento con las encuestas que se están realizando, y seguimos con estas noticias a nivel internacional, pues ni más ni menos que sorprendió al mundo esta encuesta presidencial en Estados Unidos, con ventaja del demócrata Joe Biden por encima de Donald Trump, el presidente republicano de los Estados Unidos. Las preferencias electorales revelan que Biden tendría una preferencia electoral del 50% sobre 38% de Donald Trump. Y lo que sorprendió al mundo no fueron las cifras, porque Donald Trump ha caído de manera estrepitosa. Es uno de los presidentes que peor le ha ido con el tema del coronavirus. Al hombre que le va a costar el poder el coronavirus, pues es Donald Trump, simple y sencillamente. La pandemia le va a costar el puesto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y lo que más sorprendió fue quién la reveló. La reveló la cadena internacional Fox News de noticias. Fox News es la cadena que siempre ha apoyado a Donald Trump, la cadena más racista de Estados Unidos, la cadena de predominio blanco, la cadena que odia a los migrantes, que pues tiene un mensaje antimigrante pero brutal, y es la cadena con la que Donald Trump se ha reflejado y se ha representado en todo su mandato. Desde la campaña de Donald Trump se ha apoyado sobremanera en Fox News. Bueno, tanto así que ha legitimado a Fox News como la única cadena en Estados Unidos que dice las noticias verdaderas. Se ha peleado Donald Trump con CNN por decir noticias falsas, se ha peleado con el New York Times, se ha peleado con la NBC, con la ABC, porque dicen que como no lo apoyan, obviamente puras noticias falsas. Y la única que lo apoya y que dice las noticias que él quiere que se digan, pues es la Fox News. Y pues ahí está, su misma cadena, a la que él le tiene confianza, a la que él ha legitimado durante toda su presidencia, le da un revés que le dolió hasta el fondo del corazón al presidente de los Estados Unidos el día de ayer, con una preferencia electoral del 50% a Biden por encima
por encima de él. Y ahora nos vamos a Alemania. Esta información de la agencia alemana de noticias DW. Alemania está en vilo por una nueva ola de contagios de COVID-19. ¿En dónde? En la carne que consumen. Vean ustedes estas imágenes. Tönnies es la mayor procesadora de carne de Alemania. Unas 7.000 personas trabajan aquí peligrosamente cerca. Ahora tuvieron que detener la matanza y poner a más de 400 empleados en cuarentena. Este no es el primer establecimiento cárnico de Renania del Norte-Westfalia en el que se ha localizado un foco de infección. Tras unas pruebas a gran escala realizadas por las autoridades sanitarias, solo se descubrieron unos pocos casos. Pero no se quedó en eso, en parte debido a las condiciones de hacinamiento en las que se alojan los trabajadores, la mayoría de los cuales proceden de Europa del Este. El alto número de nuevas infecciones tiene consecuencias. Todas las guarderías y escuelas del distrito de Gütersloh cerrarán a partir de este jueves. Gütersloh espera poder evitar un cierre completo. Otro posible foco de contagio, Berlín, Neukölln, el distrito multicultural de la capital. Aquí las condiciones de vivienda también son estrechas. Por ello, varios edificios con cerca de 370 departamentos están bajo cuarentena. No todos están infectados. La mayoría están sanos. Amontonarlos en pequeños apartamentos, en casas tan llenas de gente, es muy difícil, por no decir casi inhumano. Sisa Lima trabaja como doctora y por eso puede salir de casa. La policía controla entre tanto que se cumplan las normas de cuarentena en las viviendas compartidas. Es especialmente dramático que el coronavirus se extienda como un incendio forestal, precisamente allí donde las condiciones son tan estrechas. El brote se descubrió a través de un niño infectado en una escuela a principios de mes. Muchos de los que... Bien, es la información que nos llega desde Alemania, que están verdaderamente en vilo por este nuevo rebrote de COVID-19. ¿Por qué? Porque no cuidaron a los trabajadores de una empresa que empaca carne y estos trabajadores se contagiaron y empezaron a contagiar a un poblado entero. Así, la negligencia por parte de algunos gobiernos, no solo en México ni en el tercer mundo se dan las negligencias. Se han dado negligencias en el coronavirus en todo el mundo, al grado de que el presidente español Pedro Sánchez ha tenido que ofrecer disculpas al pueblo de España por las negligencias que se han cometido y las vidas que se han perdido por la negligencia de los gobernantes allá en España. Y como en España también en su momento Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, ha ofrecido disculpas a los canadienses por las muertes que se han dado por la negligencia de su gobierno. Y no nada más en España, en muchos países de primer mundo dejaron morir a personas porque ellos prefirieron reactivar su economía a implementar medidas enérgicas para desactivar el coronavirus. La prueba está con Donald Trump. No quiso cerrar Estados Unidos en su momento para no afectar la economía y por su culpa murieron miles y miles de personas. Estados Unidos, con más de 130,000 muertos, pues es el ejemplo mundial de lo que no se debe hacer para combatir el COVID-19. Y dejamos de lado estos temas, nos vamos con el asunto, las cifras de Veracruz. Tenemos desafortunadamente 1,189 muertos y 7,403 infectados de COVID-19. En los municipios, las 1,189 defunciones en 100 municipios: Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán, Boca del Río, Papantla, Nanchitalco, Solecaque, San Andrés Tuxtla, Jalapa, Tihuatlán, Córdoba, Medellín, Las Chuapas, Coatzintla, Perote, Martínez de la Torre, Manlifay, Altamirano, Tuxpan y Agua Dulce son los municipios con mayor número de muertes, con mayor número de fallecimientos. Por supuesto, lideran esta escala, este escalafón, Veracruz, con 380 muertes, Coatzacoalcos 165, Poza Rica 99, Minatitlán 67. Consulte sus municipios en nuestra página de internet. Por supuesto, ahí tenemos los municipios completos, el estatus de su localidad, ahí lo puede encontrar en nuestra página de internet, globalnewsmexico.com, y también, por supuesto, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook. Ahora nos vamos con el reporte nacional.
La Secretaría de Salud reporta este 18 de junio de 2020 que en México hay 165.455 casos confirmados acumulados de COVID-19, 23.528 confirmados activos, 59.778 casos sospechosos acumulados y 19.747 lamentables fallecimientos por COVID-19. Sigue las indicaciones del semáforo de riesgo en tu entidad. Recuerda, el color rojo es riesgo alto, naranja, medio, amarillo bajo y verde sin riesgo. Gobierno de México. La Secretaría de Salud reporta este 18 de junio de 2020 que en México hay 165.455 casos confirmados acumulados de COVID-19, 23.528 confirmados activos, 59.778 casos sospechosos acumulados y 19.747 lamentables fallecimientos por COVID-19. Sigue las indicaciones del semáforo de riesgo en tu entidad. Recuerda, el color rojo es riesgo alto, naranja, medio, amarillo bajo y verde sin riesgo. Bien, es el semáforo. Recuerde que estamos en semáforo rojo, alerta máxima de contagios y de muertes. México es uno de los primeros lugares a nivel mundial de muertes por coronavirus y de contagios. Más de 5,000, casi 700 muertes el día de ayer. Por favor, quédese en casa. Si no puede quedarse en casa porque tiene que salir a trabajar, con todas las medidas de sanidad, con su careta, su cubrebocas y vámonos. Su gel antibacterial o su alcohol, o bien a lavarse las manos a donde llegue, no tocarse la cara. Todas esas medidas van a provocar que usted no se infecte. Hay que salir a la calle, por supuesto hay que salir a la calle porque no queda de otra y no podemos vivir con el miedo todo el tiempo. Tenemos que regresar a nuestra normalidad, tenemos que poco a poco irle perdiendo el coronavirus y regresar a poco pues a nuestras actividades normales, siempre y cuando con la responsabilidad de cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Oiga, ayer se puso bueno Veracruz en Zoom. Si usted no nos ha visto, por favor sintonícenos todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la noche. Veracruz en Zoom es la vía de comunicación. Ahí platicamos comunicadores veracruzanos con muchísimos personajes. Ayer pues platicamos con los titulares de la Coparmex y la Concamín aquí en Veracruz, y Alberto Aja Centeno, el presidente de la Coparmex en Veracruz, dio cifras verdaderamente alarmantes. Tenemos hasta este momento 40,000 empleos perdidos en Veracruz, 40,000 empleos perdidos en Veracruz, y se estima que al final de la pandemia sean más de 50,000, casi 60,000 empleos perdidos en Veracruz, tan solo los empleos formales. Así lo reveló ayer en Veracruz en Zoom el titular de la Coparmex, Alberto Aja Centeno. Le dijo que se puso bueno la conversación, el debate se pone muy bueno todos los días, y es parte de lo que dijo ayer en Veracruz en Zoom este personaje de la vida pública veracruzana, el presidente de la Coparmex en el estado, Alberto Aja Centeno. ¿Y lo que ven para las próximas semanas? Sí, con mucho gusto. Nosotros, Coparmex Veracruz, somos 450 empresas, tenemos presencia en la zona metropolitana de Veracruz y delegaciones en lo que es Córdoba, Orizaba, en la zona de los Tuxtlas, San Andrés y en Coatzacoalcos, y estamos trabajando también ya la fundación en Tezonapa. Compartirte, nosotros calculamos, según las estimaciones que hacen los organismos y las instituciones de nuestro país, que vamos a tener una contracción de nuestra economía de hasta un 12%, entre un 7 y un 12%. Anual, ya consolidada. Para el 2020, sí, consolidada. Al día de hoy, como bien saben, según las estimaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenemos una pérdida de 1.030.000 empleos. En el caso de Veracruz, este dato es de 40,000 fuentes de trabajo formales, según el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha habido también una reducción en cuanto al número de patrones que están dados de alta en el IMSS. Y bueno, 40,000 empleos son 40,000 familias. Calculamos que vamos a estar cerrando este mes de junio alrededor de 51,000. Estos pronósticos nosotros ya los hacíamos hace varios meses cuando iniciaba la pandemia, y se han comportado como nosotros lo pronosticábamos. Esta información además la respaldaba la Organización Internacional del Trabajo y algunas otras fuentes.
La realidad ante la que estamos, está contraído el flujo efectivo. Hay países que están inyectando por medio pues de distintos programas dinero en sus economías para contener la caída del empleo. La Organización Internacional del Trabajo lo que dice es que en la medida en que los países tomen medidas oportunas, razonables y pertinentes, se va a poder contener la caída del empleo hasta en un 70%. Y lo que ven para la... Bien, las cifras nada alentadoras, una contracción mayor al 12% de la economía en Veracruz, ve la Coparmex, la asociación de empresarios más importantes en la entidad veracruzana, 40,000 empleos perdidos hasta este momento. La estimación es que cuando termine el coronavirus en Veracruz sean más de 60,000 empleos perdidos formales. Esos obviamente van a tener que sumar los empleos informales que se han perdido, de una verdadera cifra dramática la que se está viviendo en estos momentos, no solo en Veracruz, a nivel internacional. Amigos, ahora nos vamos con información que presentó el día de hoy Alfonso Durazo. Le decía yo, el que todavía no ha renunciado a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, presentó delitos a la baja. Dijo que tanto abril como mayo son meses que se han registrado menos delitos de los que se venían presentando. Esto obviamente pues en contraparte a la realidad que estamos viviendo, a las historias que vivimos diariamente, a los dramas familiares que estamos viviendo día con día en Veracruz. Para ellos son solo cifras los muertos y los desaparecidos, pero hay familias enteras que han perdido absolutamente todo, la tranquilidad, y algunos les han arrebatado hasta parte del corazón y la vida con las personas que desafortunadamente les arrebatan. Es las cifras alegres y vacías de Alfonso Durazo, el todavía titular de Seguridad Pública en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentadas el día de hoy en la gira presidencial del mandatario, acompañado por el Cuau, el número 10 de la selección, que como gobernador es muy buen futbolista, Cuauhtémoc Blanco. El día de hoy en Cuernavaca, Morelos, se ofrecieron cifras de seguridad y bueno, pues esto es lo que compartió Durazo a los medios de comunicación y a los mexicanos. Bueno, hoy adelantamos, es 19, adelantamos el informe que usualmente da, o información que usualmente presenta el secretariado el día 20, pero como se atraviesa el fin de semana, no hay un micrófono ahí para... ¿No, Jesús? ¿No? Bueno, adelante, por favor. Un día de mucha información. Homicidio doloso. Aquí tenemos una ligera baja de 13 homicidios respecto al mes anterior. Son 2,913. Obviamente es una cifra alta, pero recibimos aquí en diciembre del 2018. Aquí esta es la tendencia histórica y esta es la línea que nosotros llamamos de contención, que hemos preservado a partir de diciembre, con ligeras tendencias a la baja, luego a la alza, pero dentro de una línea de contención que está muy por debajo de la tendencia histórica. Adelante, por favor. Bueno, esto es por entidad federativa en cifras absolutas y en tasa por cada 100,000 habitantes. Yo resaltaría en cifras absolutas los estados que tienen menor número de homicidios: Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes, Tlaxcala, Durango, Nayarit, Querétaro, Coahuila, que en un tiempo tuvo cifras altísimas, ahora está entre los más bajos, Hidalgo, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí. Bueno, hasta ahí me quedo. Adelante, por favor. Y por 100,000 habitantes se modifica un poco. Esto es el homicidio doloso por regiones con mayor incidencia, las regiones prioritarias. Aquí está el comportamiento. No me detengo, pero les proporcionaremos la información. Adelante, por favor. Bueno, este es homicidio doloso por región. Aquí el mapa de calor nos indica aquellas zonas de mayor incidencia, pues quedan obviamente muy marcadas por acá en Baja California, otra en Chihuahua, una parte en Sonora, otra parte aquí en el sur de Chihuahua, el centro del país, particularmente
Guanajuato. Adelante. En feminicidios, aquí hay una baja sensible y aun y cuando hay algunos picos, es notoriamente a la baja la tendencia, afortunadamente, en este delito. Adelante, por favor. Aquí está por entidad federativa en cifras absolutas y en tasa por 100,000 habitantes, en cifras Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Yucatán, Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas, aquí es importante, Quintana Roo también, entre los más bajos. Afortunadamente hay una modificación un reacomodo por cada 100,000 habitantes. Bueno, hoy adelantamos Bien, pues ahí está parte de lo que presentó Alfonso Durazo el día de hoy en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Delitos a la baja, dijo Durazo, tanto en feminicidio y otros delitos de alto impacto. Dejamos de lado estos temas y me permite cambiar de tema. Ya casi para finalizar este noticiero le comento que el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, que están en un conflicto pero tremendo con Jacob Polensky, ya la denunciaron por desvío de recursos públicos. Morena va a ser el peor enemigo de Morena en las próximas elecciones del 2021. No va a necesitar contrapesos, no va a necesitar a que la oposición se aplique, no va a necesitar que un PAN se aplique, no va a necesitar que el PRI se aplique, no, Morena solito se está despedazando. Cuando gana el presidente López Obrador, le dice a Jacob Polensky y a Morena: señores, ya Morena para mí cumplió su objetivo, ya me llevó a la presidencia de la República, háganse cargo del partido Morena, yo ya no soy militante del partido, ni me interesa lo que suceda con este partido político, porque ya cumplió su objetivo para lo que fue creado, que fue llevarme a la presidencia de la República y obviamente mantener su proyecto político como partido, pues prácticamente todo este tiempo que no fue funcionario federal. Entonces dijo, ahora sí que le echó la bendición a los de Morena, dijo háganse bolas. ¿Y qué hicieron los de Morena? En lugar de estructurar un partido político importante, un partido político que fuera contendiente a las próximas elecciones del 2021, ya sin la fortaleza que les daba el presidente López Obrador, fortalecer esta institución política, generar confianza para los mexicanos, hicieron lo mismo que pasó con el PRD cuando lo dejó Cuauhtémoc Cárdenas y cuando lo dejó Andrés Manuel López Obrador, que fue pelearse entre grupos, entre tribus, el dinero. Pues imagínense, son 50 millones de pesos los que se le dan mensualmente a Morena por parte del INE para mantenerse. Imagínese usted, claro que se lo van a pelear porque son voraces. El dinero, bueno, cambia a las personas y lo que han hecho desde que López Obrador dejó Morena fue pelearse el dinero. Lo mismo que pasó con el PRD, las tribus del PRD, se formaron tribus en Morena. Jacob Polensky, que obviamente no quiere dejar este huesote de 50 millones mensuales, y bueno, Ramírez Cuéllar y obviamente Mario Delgado, que es el hombre que quiere el poder en Morena, porque pues es un montón de dinero y Mario Delgado quiere una fortaleza importante para las próximas elecciones porque Mario Delgado busca gubernatura. Entonces, pues Mario Delgado quiere Morena y quien está detrás de Alfonso Ramírez es Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Unión. Y para las próximas elecciones ya confirmó Morena que van en alianza con el PT y el Partido Verde Ecologista, el Partido Verde que maneja Fidel Herrera Beltrán. El de Fidel Herrera, que está manejando los hilos del Partido Verde desde las sombras, a través de su hijo Javier Herrera Borunda, que por cierto Herrera Borunda viene a Veracruz, seguramente le darán una pluri en las próximas elecciones del 2021 a Javier Herrera Borunda y regresará el tío Fide a las huestes veracruzanas. Nunca se ha ido, dejó muchos negocios en Veracruz y bueno, pues a través de su hijo Javier, pues quiere perpetuarse el gobernador Fidel Herrera Beltrán, que dicen los que saben que es un hombre que tiene contacto con el presidente López Obrador, Fidel Herrera.
a través de Manuel Velasco, el ex gobernador de Chiapas. El Güero Velasco pues es también de ese grupito, es el Güero Velasco, el papá del Güero Velasco, el tío Fide, y quien maneja, pues obviamente quien es vocero de este grupo ante López Obrador y ante Mario Delgado y ante Ricardo Monreal, que son los hombres fuertes de López Obrador. Ricardo Monreal pues es la voz de López Obrador en el Senado y Mario Delgado es la voz de López Obrador en el Congreso, y digamos que el intermediario entre el abuelo del Güero Velasco y el tío Fide es Javier Herrera Borunda. Entonces, pues ahí le viene la elección, y pues tan viene en la elección que ya se confirma que Morena va con el PT y con el Verde Ecologista, mientras que el PAN en las próximas elecciones va con el PRI en alianza, con Movimiento Ciudadano y con el PRD. Se van a poner buenas las elecciones, pero aquí Ramírez Cuéllar, el que es, digamos que el que da la cara en la presidencia de Morena, pero realmente quien está manejando los hilos de Morena ahorita es Mario Delgado. Alfonso Ramírez Cuéllar, el presidente nacional de Morena, confirma la alianza entre estos partidos. Escuche. De respaldo a nuestro presidente de la República, a las medidas que está tomando y un compromiso expreso para continuar desarrollando las acciones comunes en el Poder Legislativo que nos permitan sacar adelante las reformas legales y constitucionales que consoliden la Cuarta Transformación. El tema de las coaliciones pues lo tendrán que decidir los propios órganos de cada uno de los partidos, todavía tenemos tiempo. En el caso de Morena, pues ustedes saben, desde hace muchos años, en muchos procesos electorales, hemos trabajado de manera cercana y en una forma fraternal con el Partido del Trabajo. Se ha consolidado una alianza legislativa y parlamentaria, y creo que todas las agrupaciones, partidos que estén dispuestos a emprender la consolidación de la Cuarta Transformación, necesitamos ya iniciar las pláticas, las conversaciones que los órganos estatutarios de los partidos tendrán que definir el próximo año, cuando las condiciones que marca la ley y los tiempos que establece nuestra Constitución así no lo permitan. Cambiamos de tema de la grilla política, nos vamos ya para finalizar con el movimiento del dólar. El día de hoy el dólar se está vendiendo en 22 pesos con 55 centavos, está en rojo, retrocediendo el peso mexicano ante la moneda estadounidense. La bolsa mexicana de valores casi pierde 1% y el euro se está vendiendo en 25 pesos con 33 centavos. La mezcla mexicana del petróleo está en un precio de $34 con 17 centavos. Es lo que se está moviendo a nivel internacional, y nosotros nos vamos y lo dejamos con el pronóstico del estado del tiempo directamente desde la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que tendremos altas temperaturas en gran parte del día, pero también se vendrán lluvias como ya las hemos tenido a lo largo de la semana debido a una distorsión meteorológica que se presenta a lo largo del país. Por supuesto que también me voy con saluditos finales para nuestras personas, nuestra audiencia que nos está viendo. Valentín Lizárraga nos compartió las cifras de COVID-19 hasta este momento. Dice: las cifras en Tabasco cada vez más complicadas, y es que no solo Tabasco, en toda la República Mexicana estamos en semáforo rojo. Valentín nos dice que son 263 nuevos casos, llegamos a un total de 7,593 casos positivos, 41 nuevos decesos, se llegan a un total de 815 decesos. 3,730 casos positivos se han registrado en Villahermosa, en la capital de Tabasco. En Macuspana, este municipio presenta 517 casos positivos. De estos total de números de casos positivos de más de 7,000, 5,357 pacientes ya se han recuperado. Saludos desde Macuspana, Tabasco. Saludos también para Janet Onofre. Muchísimas gracias, Janet Onofre Hernández, por conectarte y compartirnos. Saludos para la doctora Judith Sierra Castillo, para la señora Eugenia Sierra, para Vivita Varela, para Luis Manuel Cruz. Saludos, Luis Manuel, gracias por conectarte. Valentín Lizárraga nos dice: AMLO necesita seguir a ras de tierra para darse cuenta de lo mucho que sus funcionarios no hacen y poder apretar tuercas.
así también lo que el Poder Judicial no mejora. Efectivamente, ha fallado todo en este país, todo el sistema ha fallado, tanto los jueces como los diputados, los senadores han fallado en brindarle la seguridad y la mejor calidad de vida a los mexicanos que nos han quedado a deber durante mucho, pero mucho tiempo. Saludos para el grupo ¿Qué pasa Jalapa? Saludos, gracias por compartirnos. Radar Jensen, pues aquí nos mandó una solicitud, muchísimas gracias. A Juan Antonio Rosas Conde, muchísimas gracias. A Diego Raúl Ramírez, a Eunice Zamora, ya lo comentaba yo. A Benita González, saludos, un fuerte abrazo, que ya nos compartió también. Heréndira Sopitl, ya lo decía yo. Saludos también para Arturo Castellanos, que nos dio like, muchísimas gracias. Ángel Andrade, muchísimas gracias también. Walter Montiel, Nicole Ceballos, muchísimas gracias. Magali de Noé Juan, muchísimas gracias también. Y bueno, pues a todos, en verdad a todos, muchísimas gracias por vernos y por compartirnos en sus muros. Nosotros así llegamos al final de este espacio informativo. Los dejo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua. Ojo, porque se viene un fin de semana de lluvias en gran parte del sureste mexicano y altísimas temperaturas en el norte del país, así que tomen sus precauciones y si todo sale bien, nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes con mucha más información. Que pasen un excelente fin de semana. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre el interior del territorio nacional, en interacción con una línea seca en el norte de Coahuila y la entrada de humedad proveniente del Golfo de México. Ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, actividad eléctrica, rachas de viento al paso de las tormentas y posibles granizadas sobre entidades del norte, noreste y centro de la República Mexicana, con posible formación de tornados en el norte de Coahuila. Por otro lado, la onda tropical número 5 recorrerá el occidente del territorio nacional. Interaccionará con la entrada de humedad del Océano Pacífico, ocasionando chubascos y lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En tanto que la onda tropical número 6 se extenderá sobre el sureste de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Oaxaca, llegando a ser intensas en Chiapas. Las lluvias se acompañarán de actividad eléctrica, rachas de viento y posibles granizadas. Finalmente, prevalecerá el ambiente diurno caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en 8 entidades del país.